Contenido para mayores de 18 años. Este podcast no reemplaza la consulta profesional. Hola, soy Cecilia C., psicóloga y sexóloga clínica, y esto es Radio Tanga, un podcast donde respondo consultas sobre sexualidad. Radio Tanga cuenta con el apoyo de Bootman es bienestar sexual. Entra a www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Podés acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. L-I-C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Viasec. Viasec Gel es el primer hidratante vulvovaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram, @viasec.eurolab o ingresá en su página web viasec.com.ar. Se consigue solo en farmacias. Hola Lic, emoji de manito en forma de corazón. El motivo por el cual envío esta consulta es que me gustaría saber si hay formas de evitar la anorgasmia y o disminución de la libido a causa de tomar antidepresivos. Sertralina 200 miligramos. Me da vergüenza preguntarle a mi señor psiquiatra. Bueno, eso, gracias por este espacio. Hola Ceci, hace meses estoy con un tratamiento psiquiátrico por ansiedad y principio de depresión. Y me cuesta mucho encontrar el deseo. Tengo pareja estable, novio, el cual amo y me acompaña con mucho amor y respeto, pero esto me preocupa ya que llevo meses que las ganas aparecen de vez en cuando. Aclaro que tomo medicación. En sí la consulta es, ¿qué hacer en estos casos? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo hacer para que reaparezca? Gracias. Hola Lic, mi consulta es la siguiente. Tomo antidepresivos hace 10 años. Al principio tenía la libido por el piso casi que los primeros años. Y ahora me excito físicamente y psíquicamente, digamos, pero no llego al orgasmo con pareja. Sí, masturbándome, pero tardo mucho y me frustro. Todo ese tiempo lo tomé como, y bueno, es el costo de estar bien mentalmente. Pero desde que te conocí, quiero vida sexual plena otra vez. ¿Hay algo que pueda hacer? Entre paréntesis. Intenté dejar la medicación una semana, pero si bien tuve libido alta un tiempo después, vino un gran bajón. 10 años sin vivir plenamente mi sexualidad. ¿Salud mental? ¿Para qué? En el episodio de hoy vamos a hablar de una consulta que se disparó ampliamente post pandemia. Psicofármacos, en particular los antidepresivos, y su efecto en la sexualidad. Lo primero que quiero decir es que es muy difícil cuando hablamos de sexualidad, sobre todo, que podamos determinar que algo es monocausal. Y a la vez es muy fácil que lo hagamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy frecuente que digamos, por ejemplo, la medicación hace que no acabe, las anticonceptivas me bajan el deseo, la ansiedad hace que no se me pare. Un montón de conclusiones que pueden ser ciertas, pero también es cierto que los síntomas son multicausales. Y en sexualidad siempre partimos de una mirada biopsicosocial y vincular. Una forma que a mí me gusta entenderlo es pensar que las causas de ciertos síntomas o de cierto malestar parten de la regla de lo que yo llamo las 3P, que tiene que ver con que existen factores predisponentes, factores precipitantes y factores perpetuantes, PPP. Y esta fórmula de las 3P la podemos aplicar a un montón de situaciones, pero voy a dar un ejemplo aplicado a la temática de este episodio. Básicamente es para entender esto de que no es tan fácil encontrar una causa, sino que hay varias variables que impactan y que hacen que un síntoma aparezca y que un síntoma se mantenga. Entonces, por ejemplo, una depresión o un trastorno de ansiedad puede ser predisponente a una problemática sexual. Hoy veremos bien la correlación. Es decir, que es probable que si estoy transitando una depresión o un trastorno de ansiedad, es probable que impacte y genere síntomas en el deseo, en el orgasmo, etc. Es decir, que es predisponente. Puede que ese solo hecho ya atente y genere estos síntomas en la vida sexual, como puede que no. Pero entonces empezás con la medicación y luego empezás a notar que genera, por ejemplo, en una situación sexual, genera un retardo orgásmico y tenés encuentros sexuales donde no llegas al orgasmo y esto se dispara, esta escena se dispara como un factor precipitante. Te angustia, te aumenta la ansiedad y eso hace que tengas más ansiedad en el próximo encuentro, te trae problemas de pareja, empezás a presionarte, un montón de factores que actúan como perpetuantes, es decir, que hacen que los síntomas se sostengan. Entonces tenemos un factor predisponente, un evento precipitante y después varios factores que son perpetuantes de la situación.
Lo que estoy diciendo es una situación hipotética para entender el entramado de variables que nos afectan y construyen a la sexualidad. La idea del episodio de hoy es brindar información sobre datos e investigaciones acerca de los antidepresivos y la sexualidad. Entender un poco cómo funcionan, qué efectos pueden tener y qué podemos hacer para minimizar el impacto si es que aparecen. Todo esto, obviamente, para hablarlo con el equipo de salud mental que te esté atendiendo. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad que es frecuente en todo el mundo y que afecta a unas 280 millones de personas. La depresión afecta, adivinen, más a las mujeres que a los hombres. Y existe una relación bidireccional entre depresión y trastorno depresivo mayor. Es decir, que la depresión se asocia con un aumento del 50 al 70% en riesgo de disfunción sexual, mientras que la disfunción sexual aumenta el riesgo de depresión en un 130 a 200%. Esto me parece súper importante. Entonces, la salud mental impacta en la sexualidad, pero también la sexualidad impacta en la salud mental. También es cierto que a veces cuando tratamos patologías graves o complejas, relegamos la sexualidad a un segundo o tercer plano y esto es lógico por una cuestión de riesgo. Sin embargo, no está nunca de más recordar que el funcionamiento sexual saludable es importante para la mayoría de las personas y para la mayoría de los pacientes con depresión que reciben terapia antidepresiva. Un gran estudio que se hizo que involucró a más de 6.000 pacientes que recibieron terapia antidepresiva, el 85% calificó su vida sexual como extremadamente importante, muy importante o importante, mientras que solo un 3% consideró que no era relevante. Los efectos sexuales adversos que puedan surgir del tratamiento pueden ser una fuente adicional de angustia en pacientes con depresión que si no se trata puede impactar negativamente en la enfermedad de base, comprometer el resultado del tratamiento, además de afectar la calidad de vida y que de alguna manera también puede llevar a que no se cumpla con el tratamiento. Entonces, el riesgo es que si no contemplamos estos posibles efectos sexuales, se interrumpa y se abandone la medicación. De hecho, hay un estudio del año 2003, llevado adelante por Rosenberg y compañía, que nos dice que un 41% de los hombres y un 15% de las mujeres de esta muestra que hicieron de este estudio, admitieron que habían dejado de tomar la medicación en algún momento durante el tratamiento debido a la creencia de que estaban experimentando efectos secundarios sexuales. Es por esto que es tan importante instalar el diálogo sobre sexualidad en la consulta y poder comunicar y monitorear posibles efectos sexuales adversos y realizar modificaciones posibles, si en el caso, ¿no? A fin de evitar que esa persona o abandone el tratamiento o desconozca la relación de los síntomas y saque conclusiones erróneas. Lo que sucede muchas veces es que aparece, como bien decía la consultante, esta vergüenza a comentárselo al profesional tratante y vemos como el tabú en torno a la sexualidad sigue siendo tal que de esto no se habla y la persona queda sola y en silencio con un malestar sin resolver. Entonces necesitamos instalar el diálogo y la comodidad en torno a estas temáticas y comprender que forman parte de la salud en general de la persona. Y además, obviamente, que tenemos el derecho a conocer sobre esto. Pasemos ahora a los antidepresivos. Los antidepresivos son medicamentos que se recetan para trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad, entre otros, y lo que hacen es ayudar a nivel químico a mejorar el humor, la concentración, el sueño, también entre otras cuestiones. Y sabemos que pueden tardar generalmente de 4 a 6 semanas en hacer efecto pleno en el organismo. Y existen varios tipos de antidepresivos. En primer lugar están los IRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahí las iniciales IRS, que son la fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram y escitalopram. Los IRS hoy se usan como la medicación de primera línea en el tratamiento de la depresión y de hecho en un montón de otros trastornos. Hoy se calcula que un 35% de los tratamientos en fase aguda arrancan con la toma de IRS. Y lo cierto es que estos antidepresivos tienen la mayor evidencia en seguridad y eficacia y el mejor balance riesgo-beneficio. Pero también existen otro tipo de antidepresivos, por ejemplo, los inhibidores mixtos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, de las iniciales IRSN. Los más comunes son la venlafaxina y la duloxetina. Luego tenemos el bupropión, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina y dopamina. Y luego tenemos los antidepresivos más viejos, que son
que incluyen los tricíclicos, los tetracíclicos y los IMAO, que se recetan menos frecuentemente que otros medicamentos porque suelen tener mayores efectos secundarios. Sin embargo, hay algunas personas que les dan mejor resultado. Sabemos que cada tratamiento se adapta a cada persona. Entre los efectos secundarios posibles de los antidepresivos tenemos náuseas, vómitos, aumento de peso, diarrea, somnolencia y problemas sexuales, que vamos a llamar efectos sexuales adversos. Los efectos sexuales adversos de los antidepresivos en general se han relacionado con un aumento de la serotonina, una disminución de la dopamina, bloqueo de los receptores colinérgicos y adrenérgicos, inhibición de la óxido nítrico sintetasa, que esto impacta en la erección y la lubricación, y un aumento de la prolactina. Esto que estoy nombrando, la serotonina, dopamina, adrenalina, el óxido nítrico, prolactina, todas estas cuestiones hacen a la fisiología de la respuesta sexual. Entonces, según el mecanismo de acción del antidepresivo, van a estar inhibiendo, facilitando la respuesta sexual. Un aumento de la serotonina, ¿qué hace? Nos hace sentir mejor a nivel anímico, pero no favorece tanto la respuesta sexual. Uno diría, esto no es posible, pero sí. O sea, es un poco irónico que te mejora el ánimo, pero a nivel de la respuesta sexual no es tan favorable. Aunque no es tan favorable, entre comillas, porque sabemos que los IRS son el tratamiento de primera línea en la eyaculación precoz. Entonces, en algunas situaciones esto es algo buscado. Entonces, en algunas situaciones va a mejorar tu respuesta sexual según lo que buscas, porque se indica en personas con eyaculación prematura, porque genera este retardo orgásmico como uno de los efectos sexuales adversos, en este caso no tan adverso. ¿Se entiende? Seguimos. De un estudio llevado a cabo por Montejo en el año 2019 sobre una muestra de 1.022 personas, la incidencia global de disfunción sexual cuando se consideraron todos los antidepresivos en conjunto fue del 59.1%. Los hombres presentaron mayor frecuencia de disfunción sexual que las mujeres, los hombres un 62% y las mujeres un 56%, aunque las mujeres, adivinen, presentaron mayor gravedad. Alrededor del 40% de los pacientes mostraron baja tolerancia a la disfunción sexual, y esto es entendible. En un cuadro de trastorno de ánimo, obviamente que si además sentís que tiene un efecto, no vas a estar muy contento, por eso hay que trabajar mucho la paciencia y la compasión y reforzar lo importante que es hacer el tratamiento para estar mejor. Los efectos sexuales adversos informados por mujeres que toman antidepresivos fueron problemas con el deseo, con la excitación y problemas para tener un orgasmo. Y en los hombres, eyaculación retardada y disfunción eréctil. En general, la descripción de síntomas incluía disminución de la libido, sensación de falta de conexión entre el cerebro y los genitales, anestesia genital, orgasmo débil o sin placer, disfunción eréctil, retraso eyaculatorio, pérdida de lubricación y anorgasmia que persiste a pesar del cese de medicación. Los IRS son los antidepresivos que causan más efectos adversos sexuales, ya sea por disminución de la libido, dificultades para mantener la erección o el retardo orgásmico. Y en el caso particular de la paroxetina, que es un tipo de IRS, a lo anterior se le suma un bloqueo sobre los receptores colinérgicos y efectos inhibitorios sobre la óxido nítrico sintetasa, lo que genera una mayor disfunción eréctil y problemas en la lubricación vaginal comparando con otros IRS. Así que la sequedad suele ser una queja. Entonces tengamos en cuenta que si en el encuentro sexual aparece, por ejemplo, dolor por sequedad o frustración por una disfunción eréctil, esto ya genera un encuentro sexual no satisfactorio que impacta negativamente en el circuito de recompensa que forma parte de la motivación para volver a tener luego otra actividad sexual, o sea que en sí mismo se vuelve un inhibidor del deseo. Los efectos sexuales adversos de los IRS se atribuyen a su mecanismo de acción, que incluye aumentar la disponibilidad de la serotonina. Como tal, hay otros antidepresivos alternativos que actúan sobre otros neurotransmisores y receptores para disminuir el riesgo de disfunción sexual. Específicamente el bupropión, la mirtazapina y los inhibidores mixtos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, los IRSN. Estos son antidepresivos que generalmente se considera que tienen menos riesgos de efectos sexuales secundarios. Otro dato importante que nos dicen las investigaciones es que la frecuencia de sujetos que experimentaron efectos secundarios aumentó con dosis más altas de IRS, lo cual indica que debemos recibir la dosis efectiva más baja para disminuir el riesgo de efectos secundarios. Además está decir que todo esto es
evaluado por el equipo de salud mental, pero que está bueno que sepamos estas cuestiones para poder hablarlas, preguntar y sacarnos las dudas. En algunos pacientes, los efectos sexuales adversos son reversibles, aún continuando con el tratamiento antidepresivo, es decir, que a veces remiten espontáneamente. Lo que se recomienda al equipo de salud mental es planificar con anticipación que se va a hablar sobre sexualidad con todos los pacientes, preguntar específicamente por la función y satisfacción sexual. Recordemos esto de que es más factible que la persona reporte la sintomatología sexual si es interrogada puntualmente sobre ese aspecto. Monitorear los efectos sexuales adversos en cada visita, en cada cita, después de que se haya administrado la medicación, discutir los pros y las contras de cada medicamento, y esto permite que el paciente pueda decidir en función de sus necesidades. Y ahora bien, pasemos a las estrategias y sugerencias puntuales que se recomiendan en la bibliografía, que podemos tener, en realidad, que puede tener el equipo tratante básicamente, pero bueno, está bueno saber esta información y que se pueda preguntar y que puedan hablar del tema. Número 1. Lo primero es esperar. Lo que en inglés se dice wait and watch. Porque como vimos, hay un alto porcentaje de personas que tienen remisión espontánea de los síntomas. Número 2, ajustar la dosis. Número 3, evaluar cambiar a otro antidepresivo, que puede ser que tenga menos efectos sexuales en esa persona, pero insisto que esto solo es posible si se habla en la consulta y la persona puede manifestar que tiene síntomas y que le preocupa y que esto está impactando en su ánimo, en su calidad de vida. Número 4, en algunos casos también lo que se recomienda, lo que se ha hecho es agregar y complementar con otro antidepresivo que contrarresta los efectos. Número 5, agregar otra medicación que contrarreste la sintomatología, como por ejemplo, si aparece una disfunción eréctil, se puede complementar con sildenafil, tadalafilo, bueno, todas estas cuestiones que lo podemos hablar con el médico solo si instalamos el diálogo. En personas con vulvagina, lo que podemos incorporar es un lubricante para lidiar con la sequedad. Saben que yo recomiendo particularmente el uso de Viasec, que además tiene una función terapéutica de hidratación. Y por último, algunos autores postulan esto de las vacaciones sexuales, que es establecer breves pausas del medicamento durante ciertos periodos. Pero esto es importante, lo que dicen los estudios es que este sistema parece empeorar el pronóstico y la adhesión al tratamiento. Así que esto es un arma de doble fila y de hecho hay una de las consultantes que planteó algo así y que también dice que no le fue muy bien. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por nuestra cuenta, digamos? Bueno, en primer lugar, los investigadores recomiendan probar el ejercicio moderado, no te pases de rosca, poco antes de la actividad sexual. Te echas un trote y te echas un polvo. Y esto puede aliviar potencialmente algunos problemas con la función sexual. Sabemos que el ejercicio aumenta la noradrenalina y la actividad del sistema nervioso, por lo cual puede ser una forma natural de superar el déficit que generan los antidepresivos. Por otro lado, si consideramos que tenemos un inhibidor que no podemos levantar, esto, ¿se acuerdan que lo vimos en el episodio 2 cuando hablamos de trabajar el estrés, que era un inhibidor del deseo? Bueno, como acá no lo podemos levantar porque implica un alto riesgo, podemos hacer dos cosas. En primer lugar, lo que vamos a buscar es minimizar lo más posible el resto de inhibidores. Entonces, en primer lugar, es que nos tomemos un momento para identificar qué otras cuestiones más nos pueden estar afectando. Por ejemplo, la culpa, la presión que nos ponemos o que nos pone nuestra pareja sexual. Por eso es importante charlar y dar información, abrir el diálogo. Si tenemos dolor, ocuparnos de eso. Si estamos bajo mucho estrés. Un montón de cuestiones que quizás también suman a que uno le cueste conectar con la escena. Entonces, preguntarnos cuál es el contexto ideal y darnos más tiempo. Tengamos en cuenta que los inhibidores como que enlentecen toda la respuesta sexual. Entonces, por otro lado, lo que vamos a buscar, además, es aumentar los facilitadores. Y esto es muy personal, como todo, ¿no? Pero digo, a cada persona lo enciende en distintas cuestiones. Pero sí pensar en eso, necesito estímulos más fuertes, necesito incorporar novedad. Así que quizás sea un muy buen momento, si no lo hicieron antes, de incorporar un juguete, un vibrador. Eso genera un estímulo más fuerte, entonces va a facilitar
la respuesta de excitación, más juego, más zonas erógenas, como dije, más novedad, más contacto físico, más tiempo y más fantasía. No nos olvidemos que nunca se trata de números ni de frecuencia, sino de satisfacción. Con o sin orgasmo, con o sin erección, con o sin penetración. Lo importante acá es mantener el contacto, no aislarnos, no castigarnos. Tomar un antidepresivo no necesariamente nos va a traer problemas sexuales. Diferentes personas van a tener diferentes resultados al tomar esta medicación. Y lo cierto es que sentirse menos ansioso, menos deprimido, menos ansiosa, menos deprimida, puede mejorar por sí mismo la función sexual. Y si te sucede, no quiere decir que sea tu culpa, ni que esté fallado o fallada, sino que hay muchas variables. Así que a lo que apunto, lo vuelvo a decir, es transitar esta etapa con paciencia, comprensión y con pasión. Con pasión y con pasión. Te estás ocupando de vos, lo estás haciendo bien. Entra a www.ceciliac.com para consultar la bibliografía utilizada y para encontrar la transcripción de todos los episodios. Radio Tanga cuenta con el apoyo de Bootman es bienestar sexual. Entra a www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Podés acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. L-I-C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Viasec. Viasec Gel es el primer hidratante vulvovaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram, @viasec.eurolab o ingresá en su página web viasec.com.ar. Este podcast es autoproducido por Cecilia C. Dale seguir para que no se te pase ningún episodio y también activa la campanita. Y nos ayudas un montón compartiendo esta info. Así puede llegar a más personas. Gracias por acompañarnos. Hasta acá, Radio Tanga. Tu radio, tu tanga.